En este video veremos una introducción a las bases de datos. La base de datos es una recopilación de información relativa a un tema o propósito particular. En el caso de este curso que daremos sobre empresa agropecuaria, podría ser seguimiento de cultivos, cría invernada, tambo, arrendamiento de maquinarias. Con el sistema que trabajaremos en este curso va a ser Access del paquete ofimático de Microsoft. Este sistema crea un ambiente donde se guarda y recupera la información de la base de datos en forma conveniente y eficiente. Consiste en un conjunto de datos relacionados entre sí y en un grupo de programas que administran el acceso a esos datos. Los componentes de la base de datos que trabajaremos en este curso van a ser las tablas, formularios, consultas, informes. Hay otros elementos como las macros, módulos y páginas. El elemento principal que tienen las bases de datos son las tablas. Una tabla es una colección de datos sobre un tema específico, como labores o cultivos. En este caso, que se ve en pantalla, serían los datos del personal, los datos de la persona. Las tablas organizan datos en columnas, denominadas campos, y filas, denominados registros. Un campo es una categoría de información que tiene en común todas las entidades que se estarán registrando. Puede ser, en este caso, como se observa en la primera tabla, podría ser en la parte de cargos, sueldos, en la segunda, nombre, domicilio. Un registro es una colección de información acerca de una persona, cosa o evento. Puede ser toda la información acerca de un cultivo, una labor o un producto. En este caso, fíjense que los registros están en forma horizontal, ¿sí? Y los campos forman a los registros, ¿sí? Luego tenemos otra de los elementos o recursos importantes de la base de datos, que son las consultas. Una consulta se emplea para buscar y recuperar tan solo los datos que cumplen las condiciones especificadas, incluyendo datos de varias tablas. Una consulta puede también actualizar o eliminar varios registros al mismo tiempo y realizar cálculos predefinidos o personalizados en los datos. Las consultas dan la dinámica de la base de datos. En este caso, fíjense cómo tenemos la tabla personal, la tabla persona, y de ellas hacemos una consulta de ciertos campos, no de todas. Y estamos observando de que es de dos tablas que estamos extrayendo información. Los formularios. Los formularios nos permiten la entrada de los datos a la base de datos, permite la recopilación, visualización y modificación de los datos, la base de datos en forma sencilla. En este caso se puede observar que en un formulario recopila información del dato de la tabla persona, de la tabla personal. También nos permite mostrar la información. Es un elemento muy utilizado. Otro recurso, otro elemento que forma parte de la base de datos son los informes. Un informe constituye una forma de recuperar y de presentar los datos en formato impreso que se pueda usar y distribuir. La mayor parte de la información de un informe procede de tablas o consultas. Como base de datos que se utilizará en este curso es la base de datos relacional. Es aquella que puede crear relaciones
entre campos similares que contengan información común en distintas tablas. En este caso tenemos, por ejemplo, una relación entre la tabla empresa y la tabla predio. La forma de establecer esa relación es a través de el campo id empresa. Y por último vamos a tener una lista de consideraciones previas al momento de crear una base de datos relacional. Determinar el propósito de la base de datos. Esto ayudará a decidir qué tablas y datos necesitará para armar la base de datos. Por ejemplo, el propósito de una base de datos de agropecuaria podría ser toda la parte de producción o bien toda la parte económica financiera o las dos a la vez. Justamente es importante determinar el propósito. Determinar las tablas necesarias, así uno puede dividir la información en temas que vendrían a ser las entidades, las tablas diferentes, ¿no es cierto? Después determinar los campos necesarios, armar una lista de los campos para cada una de las tablas, identificar los registros con valores exclusivos. En las tablas siempre tiene que existir un campo que identifique cada registro. Esto se denomina clave o llave principal. Aislar los campos calculables. Eliminar los campos que surgen del cálculo de otros campos. Estos se tratarán en las consultas. Hemos dicho que las consultas también nos sirven para realizar cálculos. Y por último, listar la información que deberá arrojar la base de datos. Esto permite tener una idea más clara de cómo distribuir los datos. Deberán analizar los informes y formularios que se van a crear, el tipo de búsquedas, las consultas. Es importante saber qué es lo que queremos que nos arroje la base de datos.